Buen día, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Bueno, yo quiero comenzar el sermón haciéndoles dos preguntitas. ¿Qué pasaría si ustedes compran un vehículo con motor de competición y lo tanquean con combustible de baja calidad? ¿O compran un teléfono inteligente, pero no tienen la manera de conectarlo a internet? El tema de mi sermón tiene que ver con la capacitación divina que el Espíritu Santo realiza en el creyente para que éste logre cumplir con la tarea de ser testigo de Jesús. Hermanos, les pido el favor de que abran su Biblia en Hechos 2, 1 al 24. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las naciones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos, hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en oscuridad, la luna en sangre antes de que llegue el grande y esplendoroso día del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Bueno, por favor, hermanos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tener la oportunidad de
entender y conocer un poco más, Señor, sobre tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos que sea el mismo Santo Espíritu a través mío y a través de todas las personas que estamos aquí, de los que nos están escuchando en el video, Señor, para que seas tú dándoles ese conocimiento que quieres que tú quieres que llegue a ellos, Señor. Te pido también que todos entendamos, incluyéndome a mí, la importancia de ejercitar la santa presencia del Espíritu Santo. Coloca en nosotros el querer como el hacer para hacerlo, Señor, y que reconozcamos que estamos fallando, Señor, para que el poder de tu Santo Espíritu se manifieste en nosotros. Te pido, Rey, en el nombre de Jesús, que este sermón y que por medio de este sermón nos quede clara la importancia de estar en la plenitud del Espíritu Santo. Que no se trata de obtener más de ti, Señor, sino de permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema que les quiero compartir del libro de los Hechos lo titulé Viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, el día del Pentecostés debía de celebrarse 50 días después de la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Como en la Pascua, que se ha cumplido con la muerte de Cristo, y la fiesta de las primicias ha encontrado su cumplimiento en la resurrección de Jesucristo, la fiesta del Pentecostés representa el designio y el propósito por el cual esta fiesta fue dada originalmente. En Pentecostés debía de haber una ofrenda del nuevo grano al Señor, y esta debía de ser ofrecida en 2 panes de la mejor harina, cocidos con levadura. Esto simboliza la unidad de todos los creyentes imperfectos, tanto judíos como gentiles. Imperfectos, eso es lo que quiere decir la levadura, nuestro pecado. En un solo cuerpo, que es la iglesia, y el Espíritu Santo, que nos une en una sola fe y en una sola comunidad. Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, se encarnó y comenzó a bautizar a los creyentes. Esto significa que les identificó con Cristo como su cuerpo aquí en la tierra. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, perdónenme un segundo, el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12:13 explicó: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús en el corazón con arrepentimiento genuino, el creyente recibe el Espíritu Santo. Pero si el creyente no ejercita esa hermosa presencia del Espíritu Santo, su función en el cuerpo es prácticamente nula. No puede haber iglesia, hermanos, no puede haber iglesia sin la presencia y el poder del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, aceptamos a Jesús en el corazón. Pero una cosa es aceptar y recibir a Jesús en el corazón, recibir el Espíritu Santo, lo vamos a tener allí. Pero lo importante de esto es el ejercitar. ¿Qué quiere decir ejercitar? Ejercitar quiere decir obedecer, obedecer. En la obediencia, hermanos, hay un acto de obediencia que es escudriñar las Escrituras,
En las escrituras nosotros vamos a hallar lo que necesitamos para que ese Espíritu Santo nos fortalezca para recibir ese poder que necesitamos, y máxime en estos tiempos. Nosotros escudriñamos en las escrituras, allí dice que nosotros debemos estar en santidad, que nosotros debemos estar en oración, debemos ser hombres, mujeres de oración, de adoración, de alabanza, de intercesión. Tenemos que pagar el precio, hermanos. Tenemos que pagar el precio para que ese Santo Espíritu de verdad nos sobreabunde, para que lleguemos a ser ese instrumento en sus manos. Así como lo vimos en la lectura de Hechos 2, vimos cómo el Espíritu Santo, cuando ellos recibieron su presencia y comenzaron ya a servir, ¿sí? Ellos recibieron, vimos cómo recibieron ese don de lenguas. Adicional, vimos cómo Pedro, leímos cómo cómo a Pedro Dios le dio ese denuedo para hablar del Evangelio, para hablar de su palabra, para que el Espíritu Santo, para ser instrumento del Espíritu Santo y llegar a convencer a esas 3,000 personas que estaban allí. Y el Espíritu Santo también actuó en esas 3,000 personas, y esa palabra hizo rema y estas personas se arrepintieron de corazón. A ese arrepentimiento es al que tenemos que llegar nosotros, y al que deben llegar las personas a las cuales el Espíritu Santo nos va a ir a utilizar, nos va a utilizar como instrumentos para llevarles la palabra. Esas personas tienen que llegar a ese arrepentimiento genuino. Pero es muy importante, hermanos, el ejercitar ese espíritu, porque si nosotros no ejercitamos el espíritu, la iglesia va a estar como está en este momento, sentada en una silla, sin hacer la tarea, y pues yo les soy clara, y eso está en la palabra. Es una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, que no lo ejercita, es una iglesia muerta. Bueno, les regalo este pensamiento, así como una flor no se engendra a sí misma para florecer, sino que simplemente se rinde al agua y a la luz del sol que recibe. La iglesia necesita someterse a la formación, guía y el poder del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, como ya sabemos lo que voy a hablar, entonces comencemos. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Qué es el Pentecostés? El Pentecostés, como vimos en la lectura, hermanos, es el evento donde el Espíritu Santo desciende sobre los seguidores de Jesús, los cuales estaban unánimes juntos. Es lo que dice la palabra. Todas las palabras que están escritas hay que ponerles mucha atención. Dice, estaban unánimes juntos. Unánimes juntos es coinonía, debe haber coinonía en la iglesia. Aproximadamente habían 120 personas y estaban esperando una promesa en Jerusalén. Esa promesa está soportada con Juan 14:16, que dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. También está soportada con Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. También está soportada con Hechos 1:4-5, que dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén para recibir esta promesa, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Allí es lo más importante de esto, es que se marca el inicio de la iglesia cristiana, capacitándolos con poder divino para su misión. Ese poder divino es el Espíritu Santo, que les dio dones y los dotó de lo que necesitaban para hacer para servirle al Espíritu Santo y ser instrumentos de él. También está soportada con Hechos 2:1, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Quiero que le presten mucha atención a ese estaban juntos, lo que hablamos, coinonía. Hechos 2:41-42, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.